La semana pasada llegamos hasta el versículo 12, donde estuvimos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 12, todo lo que tenía que ver con ¿qué, mi hermano? ¿Qué estudiamos la semana pasada? ¿Ah? A los ricos. Estuvimos mirando cómo Santiago fue muy firme y muy claro, no con el problema de que Dios bendiga el trabajo de nuestra mesa, el trabajo de nuestras manos bendecido en nuestra mesa, sino con la riqueza injusta. Lo estudiamos la semana pasada, ¿no? Cómo ellos se enriquecían y llenaban sus graneros, llenaban sus bolsas de gran riqueza, pero de una forma incorrecta, de forma injusta. La semana pasada, el día de hoy, vamos a continuar y terminar con esta serie de estudios de la Epístola de Santiago que hemos llamado el ejercicio de la fe que nos llevará a la madurez. Acuérdense que el objetivo central de Santiago es que usted y yo maduremos, que entendamos claramente. Eso es lo que vamos a mirar la próxima semana. Vamos a hacer un cierre de un resumen de toda la epístola y vamos a ser desafiados la próxima semana a tomar decisiones, mi hermano. La palabra de Dios nos tiene que llevar a la toma de decisiones. Cuando usted hace un devocional en su casa, que espero que lo haga, y si no, le animo que lo empiece a hacer. Si usted tiene un tiempo devocional en su casa, que no sea una mera participación en la lectura, sino que usted tome una porción de la palabra de Dios y esa porción le lleve a tomar decisiones. Quizá dejar hábitos, quizá dejar costumbres, quizá cambiar ciertas relaciones, quizá cambiar mi método de crianza de mis hijos, quizá el contexto del hogar, etcétera, etcétera. Que la palabra de Dios se traduzca en ejercicio, ¿sí? Y la próxima semana vamos a hacer eso, pero el día de hoy, a partir del versículo 13 hasta el versículo 20, vamos a animarnos juntos con relación, creo yo, a uno de los más altos privilegios que tiene un hijo de Dios, pero que a la vez es de los más menospreciados en la vida del Hijo de Dios. Hoy vamos a estudiar de la oración. Mi querido hermano, Santiago en el capítulo 5 nos va a hablar de la oración. Santiago va a cerrar la epístola, acuérdese, a estos hermanos dispersos, abandonados, sin pastor, habían perdido todo lo que tenían, y les va a animar a algo, a que entiendan la importancia de la oración. La oración es poderosa, va a decir Santiago. ¿Poderosa para qué? Poderosa para restaurar. Y nos va a enseñar, Santiago en estos últimos versículos, va a colocar el ejemplo de un enfermo. Él va a colocar una situación de alguien en cama y vamos a analizar qué es lo que Santiago nos quiere enseñar con esto. Pero ¿dónde está el eje central de esta situación del enfermo? En la oración. Es la oración. Lo que Santiago quiere exaltar no es la condición de enfermo de este hombre, sino que la oración lo levantó de su enfermedad, que es diferente. ¿En dónde está el centro de lo que Santiago quiere enseñarnos hoy? En que la oración es poderosa. ¿Para qué? Para restaurar, pero también es una herramienta ¿de qué? De intercesión. Para llegar delante del trono de la gracia de Dios, un privilegio. Mi hermano, quiero que entendamos que la oración es uno de los más altos privilegios de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no tenían este privilegio, no existía. En el Antiguo Testamento los hombres tenían que ir al sacerdote, al sumo sacerdote, externarle al sumo sacerdote las cargas, las aflicciones, el pecado, la angustia. Y era el sumo sacerdote el que entraba a la presencia de Dios, y no con total libertad. Habían requisitos y condiciones para que él pudiera entrar, y si no cumplía los requisitos y condiciones, moría en un instante. Por eso la tradición dice que, y la palabra de Dios nos enseña, de que él ingresaba atado un cinto a su cintura y una campana que colgaba de su cinto. ¿Por qué? Porque la campana anunciaba el movimiento del sumo sacerdote dentro del lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y él se movilizaba dentro de allí, en el lavacro, en el derramamiento de la sangre, en la participación de los panes sin levadura. Y la campanita anunciaba la movilización del sumo sacerdote. Pero si el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios
sin reunir las condiciones que Dios pedía, la campanita dejaba de sonar. Y eso era un indicativo de la muerte del sacerdote. Entonces era sacado a través de la cuerda que llevaba atada al cinto. Esa era la forma de ingresar a la presencia de Dios. Sin embargo, usted y yo hoy tenemos libertad plena. Hermano, cada lugar que usted y yo vamos, si usted es hijo de Dios y la presencia de Dios mora, habita, vive en usted, cada lugar que usted y yo vamos, cada pecado que cometemos, cada lugar impuro al que ingresamos, cada conducta pecaminosa que tenemos, la presencia de Dios está allí. No sé si usted dimensiona esto, pero es impresionante cómo, por eso decía, uno de los más altos privilegios, pero también de los más menospreciados por el Hijo de Dios. Que no fue fácil, para usted y para mí es fácil postrarnos hoy y saber que llegamos al trono de la gracia y podemos externar delante de Dios nuestras cargas. Pero ese acceso libre costó la sangre del Hijo de Dios, para que el velo fuera rasgado de arriba abajo, no de abajo para arriba. ¿Por qué de arriba para abajo? Porque Dios rompía, era el acto de la soberanía de Dios, otorgándole al hombre la entrada libre al trono de la gracia. No es mérito humano, es sacrificio del Hijo de Dios, derramamiento de sangre y sufrimiento por amor a usted y por amor a mí. Sin embargo, lo menospreciamos tanto, lo menospreciamos. A veces a la hora de la comida parecería un rezo de cumplimiento de un requisito, no una expresión de gratitud de corazón delante de Dios. A veces el culto de oración, el tiempo de oración parecería el llenado de una fichita, porque si no el pastor me llama la atención, en lugar de venir y abrir el corazón delante de Dios. Cuando nos postramos en casa con necesidades y angustias, a veces no parecería que es el trono de Dios al cual estamos accesando. Y a veces oramos con tal irreverencia, con tal falta de gratitud, que no nos damos cuenta delante de quién estamos, delante de Dios, creador y sustentador de todo lo que usted y yo conocemos y tenemos. Mi querido hermano, hoy Santiago nos va a hablar de una forma fuerte, clara y directa con relación a la oración en la vida del Hijo de Dios. Un creyente maduro se queja menos y ora más. Esa es la frase de hoy. Un creyente maduro se queja menos y ora más. ¿Se acuerdan que Santiago, uno de los capítulos que él habló muy fuerte es al uso de qué? De la lengua. Santiago no está diciendo que yo no debo usar la lengua. Lo que Santiago está diciendo es que debo usar la lengua en la dirección correcta. Cuando hay angustia, cuando hay aflicción, cuando hay duda, cuando hay quebranto, cuando hay molestia, cuando hay enojo, cuando yo creo que hay injusticia, cuando el rico se aprovecha de mí, yo debería guardar mi lengua de la queja ante el hombre y debería usarla para postrarme delante de Dios y clamar a Dios para que Él sostenga con su mano poderosa mi vida y Él abra las puertas que Él tiene que abrir. El creyente maduro se queja menos y ora más. La madurez de un hijo de Dios me lleva a entender que aún en las situaciones más difíciles Dios está en control. Aún en las injusticias que yo considero más aberrantes, Dios está en control. Aún en los momentos de mayor incertidumbre y duda, Dios está en control. Por eso cuando hay madurez en el Hijo de Dios no pelea las batallas, se las entrega ¿a quién? ¿Se acuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. Al Señor de los ejércitos. Lo estudiamos la semana pasada. Se lo entrega a Él, pero usa su lengua en la dirección correcta. ¿En dónde? En la oración. Mi querido hermano, quiero que entienda que Santiago, aunque lo vamos a mencionar más adelante, Santiago era conocido como el hombre de las rodillas de camello. La tradición habla de que Santiago era conocido. Vieron que en mi país, por ejemplo, la ciudad de la cual yo soy de la ciudad de Alajuela, en Costa Rica. Y la ciudad de Alajuela es conocida por los apodos. En Costa Rica, en mi ciudad, es difícil que usted encuentre a alguien que no tenga un apodo. ¿Quiere que le diga el mío? No se lo voy a decir. No. Mejor conózcame por Roy, dejémoslo hasta ahí. Pero todos tenemos un apodo, todos. El de mi esposa es Muñeca. O sea, ese es el apodo de mi esposa. Se lo puse yo.
Todos tienen apodos. ¿Sabe cuál es el apodo de Santiago? Era rodillas de camello. ¿Sabe por qué? Por los callos en las rodillas, por las horas que pasaba en oración. Santiago nos va a hablar con autoridad hoy de la oración. ¿Por qué? Porque Santiago fue un hombre de oración. ¿Le entramos? Vamos al capítulo 5, verso 13, y vamos a mirar en este día 3 situaciones puntuales en las cuales Santiago nos va a animar a orar. Santiago nos va a mover a orar en 3 cosas bien puntuales. La primera, versículo 13, Santiago nos va a animar a que oremos, a que vayamos delante de Dios por aquellos que sufren. Mire el versículo 13 conmigo, por favor, ¿me acompaña allí? Dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros que dice, afligido? ¿A qué manda Santiago? Dice, haga oración. Ahora tenemos que entender con claridad qué significa la palabra afligido. La palabra afligido habla de calamidades. La palabra afligido dice que hay personas que hay momentos en los cuales estarán enfrentando calamidades. Por eso trae aflicción al corazón, por eso trae angustia, por eso trae dolor, por eso trae quebranto, por eso trae lágrimas. ¿Por qué? Porque está pasando calamidades. ¿Y qué dice Santiago? En medio de las calamidades, no te quejes. Ora. Ora. La pregunta es realmente lo que hacemos cuando estamos enfrentando calamidades? Mi querido hermano, si hay algo que Santiago va a enseñar, es que el Hijo de Dios tiene una conducta muy natural a raíz de su naturaleza. En medio de la aflicción, en medio de la injusticia, en medio de la duda, usa su boca para lastimar. Se queja, humilla, ofende, lastima, justifica, pero no ora. Y Santiago es bien claro. Dice el versículo 13, mírenlo conmigo, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿A qué manda? A cantar alabanzas. Ahora es muy interesante que esta expresión Pablo, ahora sí estoy hablando de Pablo también la va a usar en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Vaya conmigo por favor un momentito, no me pierda Santiago, ¿verdad? Pero vaya a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Miren lo que la palabra de Dios va a decir allí. Pablo le está hablando a Timoteo, capítulo 2 de la segunda epístola. Pablo está prácticamente ya despidiéndose de su discípulo amado, sus últimas labores ministeriales, equipándolo bien a Timoteo para el pastorado de Timoteo, y le va a decir a Timoteo en el versículo 9 del capítulo 2 de segunda de Timoteo. ¿Lo tiene conmigo, hermano? Le dice así, colocando el comparativo con la persona de Cristo. Leámoslo desde el 8, le dice, acuérdate de quién, de Jesucristo, le va a decir Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual Pablo dice, colocando a Cristo como ejemplo, dice, por causa de Cristo, ¿qué estaba viviendo Pablo? Penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? Que el Hijo de Dios va a enfrentar calamidades. Mi querido hermano, cuando a usted le vendan un evangelio de prosperidad, es un evangelio falso. Porque la palabra de Dios me enseña que estamos en este mundo y por causa del pecado, usted y yo viviremos momentos difíciles. Habrá momentos que por ser fieles a la palabra de Dios, momentos que por predicar el nombre de Cristo, momentos que por defender una fe, habrá injusticia. La palabra de Dios no me enseña de que yo estaré ausente de momentos difíciles. Me enseña cómo atravesar los momentos difíciles, que es diferente. ¿Y cuál es la herramienta principal para poder tener victoria en medio del momento difícil? La oración. Es la oración. La oración es la herramienta más poderosa que tiene el Hijo de Dios cuando su mente está nublada. Mi querido hermano, aquí Santiago va a enseñarnos algo extraordinario.
Cuando usted y yo vivimos momentos difíciles, cuando hay calamidad, cuando hay sufrimiento, nuestra mente se nubla. A veces no entendemos qué está pasando, no sabemos para dónde caminar, y uno se para delante de Dios y le dice: Señor, no entiendo, ¿por qué? Yo he tenido personas que han hablado conmigo y me dicen: Roy, hoy que estoy viviendo mi vida más obediente a Dios, más luchas tengo. Si yo fuera Dios, le daría la respuesta, pero no soy. Lo único que le puedo animar a hacer es: amado, Dios está trabajando en ti. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de la prueba? ¿Cuál era uno de los elementos para vencer los momentos de aflicción? ¿Se acuerdan? Le repito una frase: la verdadera exaltación comienza en una genuina humillación. Humíllate delante del trono de la gracia. Anda delante de Él con clamor y oración y déjalo a Él actuar. Déjalo a Él. Eso es fe, es confiar en que Él está en control. Pero hay una segunda cosa interesante que Santiago va a decir allí cuando habla acerca de orar por los que sufren. Dice que cuando uno está alegre, ¿qué debe hacer? Dice: cante alabanzas. ¿Pero por qué le dice que cante alabanzas? Porque usted y yo, mi hermano, corremos un gran peligro cuando estamos felices. Cuando la bendición abastece nuestra mesa, cuando el trabajo hay prosperidad, cuando me ascienden mi rol laboral y cuando todo va bien, hay un gran peligro: olvidarnos de Dios. Y el canto de alabanza es el reconocimiento de quien me lo otorga. Dice: ¿está usted alegre? Cuidado, cante alabanzas, reconózcalo. La alabanza es el reconocimiento de quién Él es, de sus bondades, bendiciones, beneficios, de cómo Dios nos sostiene en medio de la aflicción. ¿Está usted afligido? Doble rodillas. ¿Está usted alegre? Alábelo a Él. ¿Entiende lo que Santiago está diciendo? Por eso Santiago lo primero que va a decir en función de la oración es: mi querido hermano, hay alguien que está viviendo aflicción, ore por él e invítele a orar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la oración quita la ansiedad, la aflicción, y ¿sabe a qué trae alivio? Al alma. ¿Sabe por qué le coloco esta frase allí? Por un elemento muy pero muy importante. Cuando usted y yo estamos viviendo calamidades, aflicciones o conflictos, hay algo que sucede en usted y en mí, y es que cargamos todo sobre nuestras emociones. ¿Se ha dado cuenta? Y usted anda como que si tuviera un bulto, ¿no?, en su espalda, lleno de piedras pesadísimas, y usted se levanta y aunque haya dormido 16 horas, se levanta cansado, porque su alma está angustiada. Su cuerpo no reposa. Está la carga de la emoción, del sufrimiento, de la angustia. Usted lo tiene sobre usted. Pero cuando usted va en oración delante de Dios y se postra delante de Él en el trono de la gracia y coloca todo en las manos del Señor, es como que usted le suelta la tapa a la olla de presión, el tapón, ¿no? Entonces la aflicción baja. La ansiedad se calma y el alma comienza a reposar. Y quiero que entienda algo: Santiago no está dando una fórmula mágica aquí. No es eso lo que Santiago está diciendo. No es una formulita mágica lo que Santiago está diciendo. Lo que Santiago está animando a este hijo de Dios que tiene angustia, aflicción, es: forma el hábito de que cada vez que venga la presión sobre ti, póstrate delante de Él. Y le aseguro algo: que cuando usted se postra delante de Dios con un corazón genuino y honesto, va a suceder algo. Quizá el entorno no va a cambiar, quizá la realidad de aflicción no va a cambiar, pero la Biblia dice que hay un gozo, una paz que este mundo no entiende, que viene a nuestra vida y nos ayuda a caminar en medio de la aflicción, aún cuando no la entendamos. Mi querido hermano, aquí no es una fórmula mágica lo que está dando Santiago. Lo que Santiago está empujando es: cuando hay sufrimiento y aflicción, use su boca en la dirección correcta. ¿Cuál es esa? En una oración. En
vaya delante de Dios en la oración. Santiago sugiere que es peligroso cuando sufrimos. ¿Por qué? Por la queja. Porque una de las conductas muy naturales, suyas y mías, cuando estamos sufriendo, es quejarnos contra Dios. Es más, le voy a decir algo: muchos hijos de Dios se pelean con Dios. Muchos hijos de Dios van delante de Dios y culpan a Dios. Y óigame bien, a veces por cosas que son simplemente consecuencias de sus malas decisiones. Y lo vamos a ver en el punto 2 justamente, la situación del enfermo. Entonces, en primer lugar, mi querido hermano, Santiago lo que quiere es que nosotros entendamos que cuando hay momentos de angustia, oración. Pero cuando hay momentos de alegría, ¿qué dice? Alabe. ¿Por qué? Porque podemos correr el peligro de olvidarnos de Dios. Hermano, yo en mi corto andar de servicio al Señor, he visto personas que han orado a Dios para que Dios les dé un trabajo, Dios bendiga una carrera y Dios abra puertas. Y cuando Dios se los dio, fue el inicio de su caída. Porque una vez que Dios bendijo su mesa, se olvidaron de quién se los dio. Se olvidaron de la alabanza en medio de la alegría. Mi querido hermano, entonces, en primer lugar, Santiago nos va a animar ¿a qué? A que oremos por los que sufren, o que oremos en medio de los sufrimientos. En segundo lugar, vamos a mirar a partir del versículo 14 hasta el 16, vamos a mirar la oración por los enfermos. El segundo elemento que Santiago nos va a instruir es a orar por los enfermos. Ahora, quiero solo recordarle algo importante. Santiago no nos está dando una fórmula mágica. Santiago no está creando una expectativa ilusoria de la oración. Santiago quiere que nosotros entendamos que cuando vienen los momentos donde la enfermedad llega a nuestro ser o al ser de alguien amado, tenemos que ir en oración delante de Dios. Pero no se olvide de algo: todo tiene que ver con relación a la voluntad de Dios. Ahora, necesitamos entender algo con relación a esta situación en particular. Leemos los versículos y luego los analizamos. Está bien, versículo 14, por favor, al 16. Leámoslo. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Le dice: llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, en segundo lugar, nos va a colocar un ejemplo, un caso, el ejemplo de un enfermo, alguien que está en cama. Es notorio de que la persona estaba pasando por una situación de angustia a causa de la enfermedad. Ahora, esta situación de enfermedad que está aquí, tenemos que aclarar algo. En primer lugar, no toda enfermedad es por causa del pecado de un ser humano. Número uno. Número dos, algunas enfermedades son consecuencia del pecado. Número tres, algunas enfermedades son disciplina de parte de Dios. Son tres elementos que quiero que tenga bien claro en su cabeza, y vamos a ver a qué específicamente se está refiriendo Santiago. Santiago no está hablando de los tres casos, está hablando de uno en particular que está sucediendo acá. Mi querido hermano, la realidad de la enfermedad en el ser humano tiene que ver con una consecuencia desde el inicio de la creación, Adán y Eva. Desde el inicio de la creación, una vez que el pecado entró a este mundo, hay una realidad. Su cuerpo y mi cuerpo, por más guapo o bonita que usted sea, cada día se va desgastando y deteriorando, ¿sí? Entonces, toda la belleza a la que muchas veces a muchos de nosotros nos da el valor y la importancia, hay una realidad: tiene sus días contados. Eso no significa que no debemos cuidar nuestra salud, eso no significa que no debemos vernos bien, no significa que no. Pero hay una realidad: por causa del pecado, nuestro cuerpo se va desgastando, y es la realidad de la vida. Entonces, hay enfermedades que simplemente son el resultado de la realidad del pecado en el mundo en el cual usted y yo vivimos. Pero hay otras enfermedades que son consecuencia de nuestras decisiones.
Por ejemplo, si usted toma alcohol, pues a usted le espera seguramente una cirrosis en el corto tiempo de sus días. Si usted fuma cigarrillo, pues tenga por seguro que la probabilidad de un cáncer pulmonar es muy elevada. Si usted no cuida la alimentación, tenga por seguro que tarde o temprano habrá una afectación en la salud. ¿Cierto, señoritas maestras de la nutrición? No estoy tomando un lugar que no me toca. Yo aprendo de ellas más bien. Pero es la realidad. Es la consecuencia de nuestras malas decisiones la que a veces nos lleva a padecer situaciones. Pero hay momentos, mi querido hermano, si usted se acuerda, en el capítulo 1 estudiamos de la prueba, ¿se acuerda? Y estudiamos una palabra, la palabra multiforme. ¿Se acuerda de esa palabra? ¿Qué significaba la palabra multiforme en el capítulo 1? ¿Ah? ¿Se acuerda? Yo lo ejemplificaba como un inagotable arcoíris de posibilidades en las cuales Dios puede decidir en su soberanía tomar y accionar hacia nosotros, ya sea para ponernos bajo prueba, para formar nuestro carácter, o ya sea como disciplina por nuestra conducta pecaminosa y rebelde como hijos de Dios. Entonces, uno de los mecanismos, no es el único, pero uno de los mecanismos que Dios sí puede usar para disciplinar a un hijo suyo es una enfermedad. Sí, puede ser, sí. ¿Y a quién le corresponde eso? A Dios solamente. No nos corresponde a nosotros. Pero quiero que quede claro, para que no se quede un concepto equivocado, no toda enfermedad es causa de disciplina de Dios, ni tampoco toda enfermedad necesariamente es consecuencia de un pecado del Hijo de Dios. Dios puede usar la enfermedad como un mecanismo de disciplina, sí, pero no toda enfermedad es causa de una disciplina, o viene, como resultado de una disciplina de Dios. ¿Queda claro? Quiero partir de ahí para que quede claro y no quede una confusión en nuestra cabeza, para que luego el día de mañana venga un hermano engripado y le diga, está en pecado. Vaya con los pastores y confiese. Pastor, acá lo llamo. Este hermano está en pecado porque me dice que anda con infecciones amigas. No, hermano, yo quiero guardemos el lugar que corresponde en cada cosa. No quiero que saque de contexto algo que es específico de la enseñanza de Santiago. ¿Estamos? Vamos a aprender qué es lo que Santiago nos quiere enseñar. Esta enfermedad sí es por causa del pecado, la que Santiago va a abordar en este capítulo. Es mi conclusión. Si usted estudia y tal vez tiene una opinión diferente, es totalmente respetable, pero mi conclusión en el estudio de la palabra de Dios es que este hermano que está acá sí está enfrentando una situación de enfermedad por consecuencia de su conducta pecaminosa. Solo le voy a recordar el contexto general de Santiago. ¿Cuáles son las conductas pecaminosas que Santiago ha venido abordando a lo largo de toda la epístola? ¿Se acuerdan? La murmuración, la queja, ¿qué más? Acuérdense. La injusticia, las contiendas, ¿qué más? La soberbia, ¿qué más? Acuérdense, todo lo que hemos venido estudiando. No me diga que 9 semanas acá no sirvió para nada. ¿Sí? ¿Se acuerda? Santiago ha venido abordando a lo largo de toda la epístola una conducta pecaminosa. ¿Qué? La mentira. Él ha venido abordando toda esta cantidad de situaciones y evidentemente aquí Santiago lo que está enseñando es que toda esa conducta pecaminosa tiene un resultado. Y acá la va a ejemplificar como una persona en enfermedad. ¿Cómo sabemos que es una situación de pecado? Ahora sí analicémonos por todo lo que él va a describir en el relato de estos 4 versículos. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar. En primer lugar, tenemos que entender lo que es la palabra enfermo que aparece aquí. La palabra enfermo que aparece aquí es una palabra que se va a usar en la palabra de Dios con diferentes contextos. La misma palabra se ha usado en 2 contextos diferentes. La palabra habla acerca de debilidad o una persona que ha perdido las fuerzas. Pero 6 veces en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, 6 veces esta palabra va a ser usada para debilidad espiritual. Cuando habla de alguien que en la parte espiritual está enfrentando decaimiento, ¿sí? O abandono de su fe. Pero durante 20 veces en el Nuevo Testamento, esta palabra ha sido usada dentro del contexto de debilidad y de pérdida de fuerza, pero física. Hablando acerca de enfermedad. Dice el verso 13, y echaban fuera muchos
Demonios. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una situación de alguien con una posesión demoníaca o una situación espiritual de conflicto de tinieblas. Yo he estado. Y una de las situaciones que suceden cuando una persona finalmente se libera de esta situación es que queda exhausta. O sea, toda su fuerza física queda absorbida. Ahora miren lo que sucede con estos a los cuales les sacaban los demonios. Miren, dice, y echaban fuera muchos demonios. ¿Y qué hacían con ellos entonces? Los ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué sucedía? Quedaban sanados. Está hablando acerca de échele la frotada, échele. Que ese, déjelo, hágalo que aspire. ¿Te vio? No, respire, que esto es bueno. ¿Y qué trae? Hay gente que aún se desmaya. ¿Ha visto el desmayo? Es más, esta misma palabra no lo vamos a buscar, pero en Hebreos capítulo 12, si mal mi memoria no recuerda, versículo 3, es la misma palabra y lo usa en el sentido de un desmayo de una persona. Esta misma expresión habla acerca de una persona que cae desmayada y esta ungida con este aceite le ayudaba ¿a qué? A reaccionar. ¿Ha visto una persona que se le baja el azúcar? ¿Qué le meten? Le meten algo con azúcar y recobra su ánimo, ¿no? Bueno, miremos otra. Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. ¿Me sigue, hermano, verdad? Capítulo 10 de Lucas, verso 34. Leámoslo desde el 33, por favor. ¿Lo tiene, sí? Dice, pero un samaritano que iba de camino, ¿se acuerda del relato, verdad? Del hombre tirado en el camino y nadie le ayudaba, y pasó un buen samaritano y lo ayudó. Mire, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Dice, y acercándose, le vendó sus heridas. Hay un daño físico. La persona está físicamente lastimada, desgastada y deteriorada. ¿Y qué hizo inmediatamente después de ahí? Dice, echándoles aceite y vino, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Para qué le colocó el aceite? Para sanar sus heridas. Entonces volvemos a Santiago, por favor. Lo único que quiero que quede claro, porque a veces podemos tergiversar el concepto de esta palabra ungido. Esta palabra ungir no está hablando de encomendación de autoridad. Está hablando de la acción física para aliviar el dolor físico del enfermo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces retomamos, versículo 14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Bueno, lo primero, llame a las autoridades de la iglesia, ¿para qué? Para que oren por él y también para que ayuden a aliviarle los pesares de su cuerpo. ¿A través de qué? De frotarle un aceite medicinal en las heridas o en el decaimiento de su fuerza para que su ánimo vuelva. Seguimos adelante, versículo 15. Entonces, ¿qué sucede? Dice el verso 15. Entonces, la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, ¿qué sucede? Le serán perdonados. Hay otro elemento que tenemos que entender acá en el versículo siguiente, pero antes de ir al 16, quiero resaltar en el verso 15 algo. Dice, esa oración, ¿de quién? De la autoridad, del anciano y del enfermo, porque él está pidiendo oración. Esa oración que él clama delante de Dios, dice, traerá algo, dice, lo salvará. Ahora, quiero que entienda que la palabra salvará acá en el original no está hablando de salvación de pecado de vida eterna. Está hablando de la restauración de su condición de caído, de enfermo. Habla acerca de que entonces su situación será solucionada. Dice, y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Pero ¿quién dice que lo levanta? El Señor dice. Y el Señor lo levantará. Evidentemente, levantar habla acerca de poner a una persona postrada en una condición de recuperación, ¿sí? Una persona ya recuperada de una condición. ¿Cómo estaba este hombre? Postrado. Y si hubiere cometido pecados, entonces le serán perdonados. Acá algo muy importante, y Santiago es bien claro con esto. Lo que Santiago está diciendo en esa última línea es que no toda enfermedad es condición de pecado. Pero dice, si esta enfermedad es condición de pecado, entonces sus pecados le serán ¿qué? Perdonados. ¿Pero por qué le serán perdonados? ¿Ah? Sí, por Cristo. ¿Pero por qué le van a ser perdonados?
Porque en el verso siguiente hay una confesión. Ahí es donde usted se da cuenta que este hombre estaba sufriendo una condición de enfermedad por un pecado en su vida. Porque si no, usted no puede confesar algo que no tiene. Entonces, ¿qué está haciendo este hombre? Confesando su pecado. Mírenlo en el verso siguiente conmigo, por favor. Verso 16 dice: y entonces, ¿qué debía hacer él? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, unos por otros, para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y la palabra confesados, usted la tiene ahí, la palabra es la palabra exomologueo, y esta palabra habla acerca de decir exteriormente, con una expresión externa, decir lo mismo. Mi querido hermano, tenemos que entender qué es confesar. A veces usted y yo cometemos el grave error de minimizar el pecado, o no lo hacemos. No sé si le ha pasado con los hijos, ¿no? Viene el hijo, por ejemplo, mi hijo Santiago, el más chiquito, que por ahí anda arriba de la clase, él tiene una característica. Mi hijo Santiago no te oculta nada, de verdad, no lo oculta. Si él fue a la pila y mi esposa le dijo: Santiago, hoy tú tienes cumplió 7 años la semana pasada. Mis hijos tienen periódicamente la responsabilidad de arreglar la cocina, o sea, lavar, secar, guardar, ordenar, son parte de las responsabilidades en mi casa que ellos tienen. Y mi hijo de 6 años lo hace también, ¿sí? Entonces ahí lo ve usted subido en una silla y hace un lío, agua por todos lados, jabón en todos lados, pero bueno, la idea no es tanto eso, la idea es formarle en la responsabilidad. Y ahí lo tiene usted, ¿no? Lavando y secando y enjuagando, ahí lo tiene usted. Pero por alguna razón tira un vaso y lo golpea. Él puede estar 5 minutos sin decir nada, pero los 5 minutos siguientes ahí viene. Y se para la pata. Papá, mamá, es que yo estaba lavando y le puse mucho jabón y se me resbaló. ¿Y qué pasó, Santiago? Se cayó y se quebró un poquito. Pero sabe que nosotros tenemos esa costumbre. Tenemos la costumbre de no confesar como se debe confesar. La palabra confesar habla acerca de decir lo mismo. La palabra, quiero que entienda la diferencia entre homologeo y exhomologeo. La palabra homologeo habla de un reconocimiento interno de la condición de culpa. Y exhomologeo es la confesión externa de ese reconocimiento interno. Confesar es decir la verdad tal cual es. No es tapar, no es ocultar, no es decir la verdad a medias. Si yo robé, robé. Y no fue que fue un robo menor, no, pecado es pecado. Mi hermano, usted y yo tenemos que llegar donde la autoridad es decir: hermano, he pecado. Fui a tal lugar, miré un dinero que no tenía que mirar, tuve tentación, lo tomé. Mi hermano, son 2,500 pesos. Lo tomé, lo escondí, fui, lo gasté. Mi hermano, he pecado, es decir, lo mismo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Pero la costumbre que usted y yo tenemos no es confesar, es decir verdades a medias. Y mi hermano, quiero que usted entienda algo: no es lo mismo confesar a ser descubierto. Son cosas muy diferentes. La Biblia habla de la disciplina en aquellos que hemos pecado y caído, pero que no reconocemos lo que hemos hecho. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de dirección. No es seguir haciendo lo mismo. Vengo, confieso, me arrepiento, me humillo, coloco bajo mi cabeza y me sujeto a la autoridad de Dios. ¿Y seré humillado? Probablemente sí. ¿Tendré que confesar? Probablemente sí. ¿Tendré que ir a pedir perdón a personas? Probablemente sí. Pero luego soy restaurado. Y Dios me permite retomar aquello que por causa de mi pecado un día perdí. Pero si yo lo oculto, hay alguien delante del cual nada queda oculto. Delante de Dios. Delante de Dios. Y yo prefiero ser disciplinado por una autoridad espiritual que por Dios.
porque ahí sí hay justicia total. Y ahí no tengo razón para quejarme o reclamar, porque Él es Dios. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Mi querido hermano, muchas veces usted y yo no confesamos ni reconocemos porque no queremos enfrentar las consecuencias. Santiago, para terminar este punto, ir al último, el último es chiquito y vamos a hacerlo rápido, pero este para mí es el más importante dentro de los 3 elementos de la oración que invita a Santiago. Santiago invitó a este hombre a hacer 4 cosas. La primera de ellas fue llamar a los ancianos. La segunda de ellas era la intercesión delante de Dios. La tercera de ellas era que pudieran ungirle. ¿Qué lee? ¿Ah? ¿Se lo pueden mover? No. Un focus blanco que está tapando. Perdón. ¿Se lo pueden mover, por favor? Perdón, hermano, es que estamos en... no hay ningún problema. Estos son avisos a la comunidad. ¿Ya no es necesario? Que ya no es necesario. Sí, ya viene el recibo. Muy bien. Un focus blanco. Llamar a los ancianos, orar por él, ungirle. ¿Pero cuál fue el cuarto elemento? Confesión. En otras palabras, el anciano podía orar por él. El aceite podía ser frotado, pero si no había confesión, su condición no iba a ser restaurada. Mírenlo en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad por los unos por los otros para que seáis sanados. Primero la confesión y luego viene la sanidad. La oración del justo puede mucho. Y luego del versículo 17 al 18, no nos vamos a detener, solo nos va a dar un ejemplo. Nos va a colocar a Elías, y es increíble que coloque a este hombre, Elías. ¿Se acuerda de Elías? ¿Qué pasó con Elías? ¿Se acuerda? Dice el relato bíblico que Elías, ¿qué? Sí, pero pasó algo con Elías, ¿se acuerdan? ¿Qué, hermano? Fue llevado por el Señor. ¿Sí? ¿Se acuerda? O sea, está hablando de un hombre que fue un hombre tan piadoso delante de Dios, fue un hombre tan amante del Señor y vivió tanto en el temor de Dios, que tuvo uno de los privilegios que ningún otro ser humano ha tenido: ser llevado por el mismo Señor a su presencia, directo por parte de Él. Pero mire lo que va a decir de Elías como ejemplo. Dice que este hombre, dice Elías, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, le está diciendo que Elías no tenía nada especial como hombre. Elías era un hombre tal cual usted y yo, y la palabra semejantes que aparece ahí es la palabra omnipates en el griego original. Y esta palabra va hablando acerca de una persona que vive las mismas experiencias que usted y yo. O sea, Elías, mi querido hermano, se enfrentó al cansancio, se enfrentó a la traición, se enfrentó a la angustia, se enfrentó a todas las situaciones que usted y yo enfrentamos. Pero Elías tenía una característica, y yo le invito a que usted haga lo que yo hice en mi Biblia. Yo lo subrayé. Dice: oró fervientemente. Y esa palabra fervientemente habla de apasionado. Habla de que para Elías la oración no era un mero rito o costumbre de dar gracias por un alimento de una forma superficial, sino que para Elías, cada vez que entraba a la presencia de Dios, era encontrarse con su Dios y su Creador. Y había un fervor dentro de sí que le llevaba a postrarse delante de Él. Miren las características, leámoslo nada más. Dice Elías, hombre semejante a nuestras pasiones. Dice, oró fervientemente. ¿Para qué? Para que no lloviese. ¿Y qué sucedió? No llovió. Ahora mire el verso 18. Y otra vez, ¿qué hizo? Oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cuál era la característica de Elías? ¿Perfección? ¿Un hombre sin pecado? No. ¿Cuál era la característica de Elías? La oración. La oración. Pero no una oración superficial, una oración ferviente delante de Dios. Una vez yo aprendí esto hace muchos años, y yo le quiero animar a que usted lo pueda aprender. Muchas veces la oración es un monólogo. Es si nosotros delante de Dios y que, mi hermano, ¿cuántas veces usted se ha callado y ha escuchado a Dios? Yo le voy a animar que haga algo. Yo hice esto hace unos años atrás
y mi cabeza quedé asombrado. Agarra un cuaderno y una pluma, un lapicero, un lápiz. Póngase de rodillas delante de Dios. Vaya delante del trono de la gracia y dile: Señor, vengo delante tuyo no para que tú me escuches, vengo para escucharte. Aquí tengo un cuaderno y tengo un lapicero. Señor, díctame, oiga bien, pesa mi corazón y revela la realidad de mi interior. Y prepárese, porque le va a empezar a decir lo que hay acá, que a veces usted y yo no queremos reconocer. Y empiece a notar el Espíritu Santo de Dios que mora en la vida de cada hijo de Dios. Toma del Señor e intercede, dice Santiago, y Él trae y saca a la luz la realidad de nuestro interior. Y empiece a notarlo, porque el Señor le va a decir todo lo que hay en el corazón. Y luego vaya y lea y comience a trabajar en su obediencia a Dios. Comience a trabajar. Vamos al último, tercero, y terminamos. Le decía a mi hermano que Santiago era conocido como el hombre de rodillas de camello, porque Santiago fue un hombre de oración. Vamos al último y terminamos, versículo 19 y 20, y terminamos. En primer lugar dijimos, Santiago nos anima a orar por los que sufren. En segundo lugar, a orar en medio de las enfermedades. Pero en tercer lugar, Santiago nos va solo un cuadro rápido. Ya se los expliqué, así que no me voy a detener, solo que si lo quiere leer. Enfermedades por causa del pecado, como consecuencia de nuestras malas decisiones o como disciplina de Dios. Hay un versículo ahí, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, si usted lo recuerda, donde habla que algunos estaban padeciendo por causa de su enfermedad, pero otros estaban desgastados, cansados, y otros hasta dormían, dice ahí. Está hablando acerca de las formas en las cuales Dios obra en medio de un hijo rebelde y malcriado delante de él. Si se acuerda de Corintios, si bien era una iglesia en un puerto donde había gran mercadeo y gran prosperidad, también tenía un problema la iglesia. Se había metido la inmoralidad y la inmundicia dentro de la iglesia. La iglesia había permitido prácticas pecaminosas dentro de la iglesia. ¿Y qué hizo Dios? Capítulo 11, disciplinó a personas. Algunos con enfermedad, otros inclusive tomó sus vidas y les llevó a su presencia. Dice que aún algunos dormían. Confesión y arrepentimiento restaura mi condición, quita la disciplina, trae sanidad, si es que el método de Dios fue enfermedad. ¿Vamos bien? Vamos a la última y terminamos. También la palabra de Dios me motiva y me mueve a orar por los descarriados, por aquellos que se han extraviado, dice la palabra de Dios, versículo 19. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiero que entienda que esta expresión multitud de pecados no dice taparle el pecado a otro. No significa alcahuetear el pecado. ¿Sí se entiende la palabra alcahuetear acá, verdad? Sí. Es que en otros países también, entonces, aprendizaje es mala palabra acá también, entonces ten mucho cuidado. No es permisivismo, entiéndase. No es tomar a una persona que está en una conducta de pecado y lo encubro para que nadie se dé cuenta. No está hablando de eso. Acá está hablando de una situación de alguien que por culpa del pecado se apartó, se alejó, fue descarriado, se ha extraviado. Y dice ahí el ejemplo que les coloco en la pantalla: una persona que se pudo haber apartado de la doctrina o aún de la práctica cristiana. Entonces, si usted logra a través de la oración y el ministerio en la vida de esta persona que regrese al lugar del cual se cayó, que eso tiene que ver con el abandono de la doctrina, hombres que han caído de la verdad y han abandonado la obediencia a Dios, y el primer efecto es abandonar la iglesia. No sé si usted ha notado ese efecto, pero cuando usted y yo estamos mal con Dios, las primeras tres cosas que abandonamos son la lectura de la palabra de Dios, la oración y el congregarnos los unos con los otros.
Son las tres cosas que abandonamos. Dejamos de hablar con Dios, dejamos de leer la palabra y nos alejamos de la iglesia. Cuando estamos mal con Dios, esa es la primera característica. Por eso dice que podrá ser restaurado, traído de regreso al rebaño. Se extravió, necesitamos regresarlo. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Voy a ayudarle a esa persona a que deje de pecar más. Su condición es restaurada de donde él se ha caído. A eso se refiere con la expresión no encubrirá o cubrirá multitud de pecados. Es una expresión que también aparece en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, cuando habla acerca de volver una persona al lugar del cual ha caído, para que ya no peque más. Mi querido hermano, la palabra de Dios también me anima a orar por aquellos que se han extraviado. Y yo solo quiero terminar con un detalle en cuanto a esto. Mi querido hermano, en mi país hay una expresión, no sé si en México se dice igual, por lo menos no la he escuchado hasta el día de hoy, que dice: ten cuidado de no tirar piedras muy altas, porque tu techo puede ser de vidrio. ¿Sí? La repito. Ten cuidado de no tirar piedras muy alto, porque tu techo puede ser de vidrio. Muchas veces cuando un hermano cae, falla, usted y yo nos olvidamos de una cosa, que el próximo en caer puedo ser yo. Y cuando un hermano cae, falla delante de Dios, la palabra de Dios enseña que lo que el cuerpo de Cristo debería hacer es restaurarlo, no pisotearlo. El Hijo de Dios tiene una mala costumbre. Cuando lo veo herido y lastimado en el piso, le pongo el pie encima y me olvido de algo, que el próximo en estar ahí en esa condición puedo ser. ¿A qué está animando Santiago ahí? Dice: a aquel que se ha extraviado, ustedes, les dice, traten, dice el verso 20, de hacerle volver a este pecador del error de su camino. Mi querido hermano, quizá usted no está en una posición de autoridad como para tener que intervenir en la vida de un caído y hacerle restaurar. Quizá eso nos corresponde a muchos de los que asumimos liderazgos ministeriales, pero hay algo que usted sí puede hacer como hijo de Dios. Ore por quien se ha extraviado. Ore. Quizá no le va a corresponder a usted asumir lo que significa una restauración. Una restauración es un trabajo muy arduo y muy difícil, hermano, pero usted sí puede orar por esa autoridad que está restaurando al caído. ¿Entiende? Ore por el caído. Muy bien, hermanos, como conclusión, para terminar y cerrar la epístola de Santiago, el cristiano debería distinguirse por una característica de devoción: es la oración. Mi querido hermano, la oración va a marcar o a mostrar qué tanta devoción tengo yo delante de Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos de gran victoria lo alabo a Él, pero en los momentos de aflicción dependo de Él. Mi querido hermano, la oración no debería ser un requisito, no debería ser un requisito para comer o una costumbre de horario eclesiástico. La oración debería ser una costumbre en mi estilo de vida como hijo de Dios, cada minuto de mi ser. Cuando usted va en el carro, mi hermano, y está metido en ese tráfico loco, ¿no? Lunes, martes, miércoles estoy en Ciudad de México, y moverse de un punto a otro, que en cierto horario son 15 minutos, está 2 horas pegado ahí, ¿no? ¿Qué hace usted en esas 2 horas? ¿No cree que sería bueno orar? Y no crea en misticismo, mi hermano. Para orar no necesariamente tiene que cerrar los ojos, porque a veces tenemos también ese chip metido, ¿no? No puedo orar porque voy manejando. No, hermano. Abra su corazón delante del Señor. Usted puede ir manejando y puede ir alabando al Señor. Usted puede ir manejando y usted puede ir descargando su corazón delante de su trono. Usted puede ir manejando y puede ir compartiendo con el Señor las aflicciones del día a día. Mi querido hermano, la oración debería ser algo incorporado en nuestro diario vivir como hijos de Dios. En primer lugar, debemos aprender a usar nuestra boca doblando rodillas y no para quejarnos. En segundo lugar, no toda enfermedad es por causa del pecado, pero, mi querido hermano,
Si usted está pasando por un momento de aflicción física y enfermedad, y usted sabe y es consciente que todo lo que hoy está enfrentando es por causa de pecado, mi pregunta es, ¿qué espera para arrepentirse y confesar su pecado? Tercero, cuidado, mucho cuidado, dice José José, cuidado. Si tu vida está llena de alegrías, se ríe. Si tu vida está llena de alegrías, no se vaya a olvidar del Señor. Tenga mucho cuidado. Somos muy dados a ir delante de Dios cuando hay angustia y aflicción. Pero tengamos cuidado de que cuando vienen las alegrías, no nos olvidemos del Señor. Tengamos mucho cuidado. Mi querido hermano, Santiago. En lo personal, una de las epístolas y escrituras de la palabra de Dios que más amo y más me encanta. Yo espero que la palabra de Dios haya estado siendo buena a su vida, a su corazón, a su hogar, a su familia, a sus hijos, a cada uno de nosotros como sus hijos, ¿no? Y que esto pueda servir para animarnos, no solo a vivir en obediencia al Señor y su palabra, sino para conocer más su palabra cada día. Mi querido hermano, la próxima semana vamos a hacer un resumen de todo lo que ha sido Santiago, y yo quiero animarle, ¿no? Que usted también no tome todo lo que hemos estudiado, lo que se ha estudiado antes y lo que se estudiará después, con cada persona que Dios permita pararse aquí, no lo tome como mero conocimiento, que realmente nuestra vida se transforme en una vida de devoción delante de Dios. No estoy hablando de perfección, porque todos fallamos. Estoy hablando de que en cada día, cada bendición, cada necesidad, cada decisión, cada plan, cada proyecto sea para glorificarlo a Él. Y le aseguro que si Dios es glorificado, Dios bendecirá su vida y tu vida. Amén. Vamos a